ir a las fuentes. Sí. Tenemos a la fiscal del caso. A la que más sabe. A la que sabe, la doctora Silvina Langone. Buenas noches, doctora. Quique Rusio y Víctor Violini la saludan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, doctora. Muy bien, doctora. Quique. Estábamos haciendo una reseña con respecto a las condenas, ¿no? Ahí hubo 3 condenas a 3 años de prisión en suspenso. Creo que a Carlos Bellone, a Raúl García y a Santiago Piedrabuena, ¿no? Sí. Y a Gastón Aramboure 4 años de efectivo cumplimiento, pero como él había llegado al juicio detenido, no sé si con arresto domiciliario, ya se lo Con arresto domiciliario, exacto. Se la tiene por cumplida, sí. ¿No? Sí. Sí, yo intervengo en la causa a raíz de la acusación que realiza la doctora Graciela Rivero. La causa primitivamente era de la Fiscalía 11, a cargo del doctor Álvaro Garganta. La tramitó desde el año 2016 hasta que en el 2019, por una presentación del particular damnificado, la causa pasa a la unidad funcional número 1 de instrucción a cargo de la doctora Ana Medina. Ella, a diferencia del encuadre jurídico que le había dado en cuanto a calificación legal el doctor Garganta, entiende que no se está en presencia de un homicidio culposo, sino de un homicidio con dolo eventual. Entonces encuadra, en vez del artículo 84, en los términos del artículo 79 del Código Penal. Claro, como homicidio simple de 8 a 25. Por eso usted, doctora, pidió penas de hasta 14 años de prisión. Claro, ¿no? Porque yo entendí, es decir, yo hice una acusación con una calificación legal subsidiaria. Yo pedí el encuadre más gravoso, que era el de homicidio simple por su comisión con dolo eventual, en los términos del artículo 79. Entiendo que por todas las, y lo entendí, lo sigo sosteniendo, que por todas las falencias que había a nivel organizacional y que además no había ningún elemento que permitiera frente, no digo el tema de esta chica había ingresado en la pileta, sino alguien que se cortara un brazo en zonas vitales, como puede ser una arteria radial, y que corría eventualmente peligro de morirse desangrado. No había un médico, no había ambulancia, no había nada que asegurara la integridad psicofísica de la persona y recibiera en ese momento el accidentado los primeros auxilios. De hecho, acá quien le practica RCP es una de las asistentes a la fiesta, que lo conocía porque la hermana era zapata y había aprendido, pues se lo había explicado la hermana. Hasta que le sacan de las manos a esta chica y se la llevan al hospital. Lógicamente, al no seguir con el RCP, la chica ingresa ya fallecida. Entonces entiendo que el resultado muerte de algún eventual asistente a la fiesta podía configurar el dolo eventual, lo hice sin querer queriendo, o como dice Ricky, que es más jurídico, la aceptación del resultado posible, y ya no era la negligencia en su forma de culpa con representación más grave, sino que estábamos ya rayando la figura del dolo. Pero eventualmente, y para el caso que el tribunal discrepara y entendiera que la acusación no había podido probar el homicidio simple con dolo eventual, hice la calificación subsidiaria de homicidio culposo. Muy bien. Y doctora, usted va a apelar esto, ¿no? Porque hay mucha diferencia. Seguramente tengo que terminar de leer los fundamentos, porque hubo un anticipo de veredicto y los fundamentos recién los conocimos hoy. Seguramente sí, pero bueno, vamos a ver en qué encuadre, si hay una interpretación errónea de la prueba, una valoración errónea de la prueba, es decir, haciendo un análisis más detallado que me voy a abocar este fin de semana, veré la posibilidad del tema de una reserva y luego el recurso a casación. Muy bien, doctora, y aquí en este juicio yo no alcancé a ver todavía el fallo completo del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata, integrado por Ernesto Domenech, Andrés Vitale y Santiago Paulini.
No sé si han ordenado alguna otra investigación que se avance, porque yo creo que en el comienzo había alguna imputación con respecto a autoridades municipales, con el tema del Em, control y El de- tema es así, queda todavía en trámite que no se pudo celebrar el juicio respecto de él, la causa que fue elevada a juicio respecto de Piqué por los delitos de incumplimiento del deber de funcionario público, no me acuerdo qué otros delitos más tenía, porque además yo esa causa no la leí, ya que a mí me dieron solamente la de la muerte de el homicidio de Uscamaita. Respecto de los demás, no se pidió en ese momento, además, teniendo en cuenta la fecha del hecho, muchos de los delitos ya estaban prescriptos, atento los montos de pena máximo que tiene el código. Así que no se pidió, y además que eran todos, me dijo, no me dijo, que trajeron, es decir, deme y direte de 2 o 3 testigos, pero que tampoco había certeza respecto de nada, sino que era que me comentó, no me comentó, y el que aparentemente sabía es un testigo que falleció, que en ese momento estaba a cargo de una de las direcciones de la municipalidad. Razón por la cual desde el Ministerio Público Fiscal no se pidió la investigación, atento que no había información, porque esto también es algo que sucedió, que tardó casi 7 años en llegar a juicio por distintos motivos, y que muchos de los testigos no recordaban ni siquiera con la lectura de las omisiones de acuerdo a lo que decía el código, porque muchos que habían aportado datos, nombres, apellidos, no lo ratificaron en el debate, con lo cual también eso fue algo que ni siquiera tampoco pidió el particular damnificado, porque había cambiado, ¿no es cierto?, diametralmente, muchos habían cambiado lo que habían manifestado, por distintos motivos. Ajá. Eso fue un elemento, en este caso el transcurso del tiempo fue un elemento que jugó en contra. Doctora, y aquí, bueno, los argumentos de la defensa, que seguramente también van a apelar, ellos hablaban de la inocencia de los imputados y prácticamente le echaron la culpa a la víctima, ¿no? En las audiencias. Esa era más o menos la Sí, estrategia, ¿no? yo creo que hay, es decir, el argumento de la defensa, el primer ataque que hacen es que nadie pudo acreditar el rol de organizador, pero precisamente por lo irregular y lo clandestino de la fiesta, no había lógicamente determinado nada, y por eso es que el propietario de la casa queda también, ¿no es cierto?, incluido en el momento de la condena y aparte de la acusación, porque él también quedaba como el que había prestado una colaboración y había organizado la fiesta, porque volvemos a lo mismo, no había ningún documento que permitiera deslindar, más allá de que había contratado un seguro por si eventualmente sucediera, ¿no es cierto?, alguna desgracia, que tampoco alcanzaba, porque solamente abarcaba 100 personas y a la fiesta habían asistido a más de 1000. Eso por un lado. Por el otro lado, la posible conducta de la víctima a la que le achacaban el tema del alcohol, también lo habían generado ellos mismos, porque se vendía alcohol en el VIP y todo estaba organizado tipo un embudo para desembocar en ese VIP y seguir tomando alcohol, y ahí no había seguridad, no había guardavida, no había médico, bueno, no estaba la ambulancia afuera, etcétera. Entonces era imposible que deslindaran la responsabilidad cargando las culpas a la víctima, porque aún si suprimíamos la imprudencia de la víctima, había una antijuridicidad por parte de los organizadores, porque no había bajo ninguna persona, es decir, nadie había asumido el cuidado, a nadie le importaba lo que le pasara a los asistentes a la fiesta. Nadie cumplía con ese rol de proteger la integridad psicofísica, teniendo en cuenta que la pileta es una cosa riesgosa, que además lo conocía el dueño de la finca, que es Bellone. Muy bien, Así doctora. que sí. Doctora Langone, usted a lo mejor se preguntará por qué no le hice ninguna pregunta, pero digo, como usted por ahí va a apelar,
y por ahí Sí, me toca por me supuesto. toca a mí, entonces no, prefiero no hacer. Me parece Para- muy bien, me bueno, parece muy bien. de cualquier- Y además lo que conté, bueno, Sí. son temas que No, trascendieron lógico. el debate, que son Lógico. ya de naturaleza pública, incluso hasta se pasaron en el canal de la Corte, porque se Exactamente. pidió que se grabaran, Ujú. así que no es nada que justamente los alegatos fueron públicos todos, no así los testimonios para no influir Exacto. en otros testigos, lo cual me parece correcto. Me parece Pero bueno, muy vamos correcto, a ver doctora. ahora el análisis detallado de los fundamentos del tribunal y evaluar el tema de la reserva y luego confección del recurso. Así que agradezco el espacio para poder llevarle, ¿no es cierto?, a la población todas los pormenores, por lo menos en idioma casero y sencillo, Claro. del juicio que tanto tuvo en vilo a toda la ciudad y que tantos años hace, y sobre todo que, como dijo uno de los jueces que votó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el plazo razonable no solamente es para los imputados, también es que para que la familia de la víctima fatal, en el caso de Bulacio, puedan elaborar el duelo de una muerte tan dolorosa. No tengo ninguna duda. Doctora, le agradezco muchísimo. Usted sabe que la respeto mucho como fiscal. Sé que es una Gracias. es una excelente fiscal, una de las mejores Gracias. fiscales que tenemos en el Departamento Judicial de La Gracias. Plata. Así que bueno, le agradezco, Bueno, le agradezco que aprendí haya- del mejor también cuando estuve en la Fiscalía 4. Así que bueno, Bueno. gracias doctor Russo también, gracias beso. doctor Gracias a Violini. usted, doctor.